Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy les voy a enseñar sobre el coeficiente de correlación Rho-de-Spearman. Vamos a aprender qué es el coeficiente de correlación Rho-de-Spearman, en qué casos utilizar, cómo calcular en Excel R y SPSS, cómo hacer una prueba de hipótesis. El coeficiente de correlación de Spearman también es llamado coeficiente de correlación por rangos o jerarquías. Fue propuesto por el psicólogo Charles Edward Spearman en el año 1904. Aquí tenemos la fórmula donde Rho es el coeficiente de correlación de Spearman, D es la diferencia entre los correspondientes datos de orden X y N es el número de parejas de datos. El coeficiente de correlación de Spearman varía entre -1 y 1. ¿Cuándo utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman? Cuando no se cumple los supuestos de normalidad, cuando estemos asociando o relacionando dos variables continuas o cuando tenemos variables categóricas ordinales. Entonces diremos que el coeficiente de correlación de Spearman es el alternativo no paramétrico al coeficiente de correlación de Pearson. ¿Cómo es la interpretación? Es igual al coeficiente de correlación de Pearson. Entonces diremos que existe una correlación negativa perfecta cuando el valor es -1. Diremos que no existe correlación cuando el valor es 0 y diremos que existe correlación positiva perfecta cuando el valor es 1. Entonces, el coeficiente de correlación de Spearman es muy alta o alta cuando su valor se aproxima a -1 o a 1. Aquí podemos considerar a partir de 0.75, sea negativo o sea positivo, para considerarle una correlación alta o muy alta, ¿no? Muy bien. Haremos una prueba de hipótesis donde probaremos la hipótesis nula, que supone no existencia de correlación lineal, y la hipótesis alterna, que existe correlación lineal. Puede ser positiva o puede ser negativa. Aquí tenemos la estadística de prueba, que sigue una distribución T de student con n-2 grados de libertad, y se rechaza la hipótesis nula cuando el valor calculado es mayor al valor crítico. Veamos ahora el ejemplo en Excel. Aquí tenemos los datos de los puntajes obtenidos de 20 estudiantes en las asignaturas de matemática y estadística. Vamos a estudiar la correlación entre los puntajes obtenidos entre estas dos asignaturas. Entonces vamos a utilizar primero la fórmula, para lo cual necesitamos calcular columnas auxiliares. La primera columna que vamos a calcular es el rango para la variable X. Vamos a calcular el rango para la variable Y. Vamos a calcular la diferencia y vamos a calcular el cuadrado de la diferencia. Entonces, ¿cómo calculamos los rangos? Aquí lo que vamos a hacer es primero ordenar la variable X en orden ascendente, y a cada valor ordenado le vamos a ir asignando la jerarquía o el orden. Observen, lo primero que debo hacer es seleccionar todo, aplicarle filtro, y ahora sí puedo ordenar de menor a mayor, y observen ahí tenemos el orden, ¿no? 6, 7 y así sucesivamente, hasta el último valor. Entonces, el primer valor, que es 6, le corresponde orden 1. Para el segundo valor me dice que es 7. Y el tercer valor también me dice 7. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es promediar las posiciones de estos dos valores. O sea, esto va a ser
la posición 2 más la posición 3 entre 2. Eso va a ser el orden para 7. Y para el otro 7 igual. Aquí tenemos otro caso. Entonces, esto será la posición 1, 2, 3, 4 más la posición 5 entre 2. Hacemos lo mismo, ¿no? 4 más 5 entre 2. Y la siguiente igual. Entonces, cada vez que aparecen dos valores repetidos o que se le llaman empates, haremos el promedio de sus posiciones. Pero imagínense, hacer para todos los datos es tedioso, ¿no? Entonces, simplemente quería mostrarles para que ustedes entiendan cómo es el cálculo del rango. Entonces, para simplificar, vamos a utilizar la función jerarquía media. Seleccionamos jerarquía media. ¿De qué número? En este caso del primer valor. ¿En qué referencia? En todo el rango de datos. Y como nosotros necesitamos copiar para todos los elementos, fijamos ahí y le ponemos orden ascendente. Pondremos 1. Ya está. Ahora sí, arrastramos para todos los datos y observen, nos está resultando tal cual nosotros habíamos calculado manualmente. Muy bien, entonces hacemos lo mismo para el caso de la variable y, jerarquía media, en este caso del valor 7, en toda la referencia. Ojo, no es necesario que esté ordenado. Me olvidé, vamos a fijar, ponemos orden ascendente. Muy bien, simplemente arrastramos y ya tenemos los rangos para las dos variables. Ojo, no es necesario que estén ordenados porque la función del Excel ya lo calcula automáticamente. Muy bien, ahora necesitamos la diferencia. La diferencia es igual a la resta. En este caso puede ser la variable y menos x o viceversa. No importa. Tenemos la diferencia. Y ahora necesitamos la potencia o elevarlo al cuadrado. Potencia de la diferencia elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien. Y ya tenemos las diferencias al cuadrado. Muy bien, entonces, ahora sí, utilizamos la fórmula. Pero antes vamos a traer por aquí los valores. N será, vamos a utilizar la función contar y seleccionamos todo el rango de los alumnos. En este caso n es 20. Es sencillo, ¿no? Porque tenemos solamente 20 casos. Aquí tenemos la sumatoria de las diferencias al cuadrado, que lo tengo por aquí. Esta es la suma. Y simplemente voy a darle referencia para facilitar el cálculo. Ahora sí, utilizamos la fórmula. Va a ser igual 1 menos, abrimos paréntesis, 6 por la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre, abrimos paréntesis, n, que es 20, por, abrimos paréntesis, n cuadrado será potencia de 20 al cuadrado menos 1. Cerramos paréntesis y nuevamente cerramos paréntesis. Muy bien, ya tenemos calculado el coeficiente de correlación de Spearman. Punto 69699, casi 0.07. Tenemos un coeficiente de correlación relativamente alta, ¿no? Muy bien, ahora hagamos la prueba de hipótesis. La hipótesis nula habíamos dicho que supone
no existencia de correlación lineal. Y la hipótesis alterna, la existencia de correlación lineal. Aquí tenemos la estadística de prueba y por acá primero vamos a calcular el valor crítico, para lo cual necesitamos n. N ya lo hemos calculado en otra celda, simplemente vamos a hacer referencia. Luego los grados de libertad, que es n-2, entonces será 20 menos 2. Tenemos alfa, será el 5%. Y ahora sí vamos a calcular el valor crítico. Para lo cual vamos a utilizar la prueba T de Student inversa, ¿no? La función se llama inversa.t de 2 colas. ¿Cuál es la probabilidad? Alfa. ¿Cuál es los grados de libertad? Es 18. Muy bien. Y ya tenemos aquí el valor crítico. 2.1, entonces la región de aceptación para la prueba de hipótesis es de menos 2.1 hasta 2.1. Ahora calculamos el estadístico de prueba. Esto será igual al coeficiente de correlación, que lo tenemos por aquí, entre la raíz cuadrada, abrimos paréntesis, 1 menos ρ al cuadrado. Entonces será potencia de ρ al cuadrado, cerramos paréntesis, dividido entre n-2. n-2 es 18. Simplemente seleccionamos la celda y cerramos paréntesis y ya está. Entonces el estadístico de prueba es 4.12. ¿Cuál es el criterio de decisión? Dice, se rechazará la hipótesis nula si el estadístico de prueba es mayor al valor crítico. En este caso, el estadístico calculado, el estadístico de prueba, está más a la derecha del valor crítico. Por lo tanto, ¿cuál será la decisión? Se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál será nuestra conclusión? Existe evidencia estadística suficiente para concluir que el coeficiente de correlación es diferente de 0. Muy bien, ya tenemos la prueba de hipótesis. Ahora veamos el cálculo en R y SPSS. Veamos primero en R. Aquí ya tengo cargado todo el código. Vamos a leer los datos. Observen, tengo la misma data. Vamos a hacer un diagrama de dispersión, que no lo hice en el Excel, pero observen aquí que no es muy disperso. Casi sugiere una relación lineal positiva. Y muy importante aquí, vamos a probar la normalidad. Utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk. Y observen, en el caso de la variable x, que son los puntajes en matemática, me dice que los datos tienen una distribución normal. ¿Por qué? Porque este p-valor es mayor a 0.05. Y observen aquí para y, que es los puntajes, en este caso para la asignatura estadística, es 0.029. Es menor a 0.05. Entonces, en este caso, cumple la normalidad para el puntaje en matemática, pero no para el puntaje en estadística. Entonces, como tenemos una variable que sí cumple y la otra no, estamos utilizando adecuadamente la correlación de Spearman. Ahora sí, tenemos aquí el cálculo. Observen, este valor lo voy a llevar al
Excel. Ya tenemos ahí. Y veamos una línea más aquí. La prueba de hipótesis. Estamos haciendo la prueba de hipótesis mediante el método de Spearman de 2 colas. Aquí nos está dando un valor S igual a 406 y el p-valor asociado es 0.006778. Este valor es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Pero aquí no está utilizando, en este caso, la prueba T-de-Student. En el R utiliza otro algoritmo para la prueba de hipótesis. Pero si se dan cuenta, está llegando a la misma conclusión. Bien, ahora veamos en SPSS. En SPSS es mucho más sencillo. Aquí ya tengo copiado los datos. Simplemente me voy a analizar, correlacionar bivariadas y selecciono las dos variables. Paso a la vista de variables. Voy a habilitar solamente Spearman y le doy aceptar. Observen aquí, ya nos ha calculado coeficiente ρ de Spearman. Esto es la correlación. Aquí tenemos la significancia o el p-valor que nos está calculando también en el R. Y vamos a llevar este valor al Excel. Observen, simplemente copiar. Ya, aquí le voy a poner punto en vez de coma. Observen, nos ha calculado R y SPSS exactamente igual. Pero si ustedes observan con el cálculo en el Excel, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el R y el SPSS lo que hace es el cálculo mediante la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, pero no utiliza los valores de la variable original, sino utiliza los valores de los rangos calculados. ¿Ya? Vamos a comprobarlo. Entonces, vamos a utilizar aquí, vamos a hacer nuevamente, copiamos y pegamos. Vamos a utilizar la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, pero en este caso vamos a utilizar los rangos, ya no las variables originales. Entonces, seleccionamos la matriz 1, seleccionamos la matriz 2 y ya tenemos, ahí está. Observen, el valor calculado mediante la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson es igual a los cálculos obtenidos en R y en SPSS. Entonces, podemos decir que el coeficiente de correlación de Spearman es lo mismo que el coeficiente de correlación de Pearson, pero con la diferencia de que el cálculo no lo realiza con los valores de la variable original, sino lo realiza con los valores del rango, o sea, con los valores de sus jerarquías. Es por ello, este coeficiente es mucho más recomendado cuando se tienen valores extremos. Si tienes alguna consulta, déjanos tus comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, regálanos un like. Y conmigo será hasta un próximo vídeo. Gracias.